principio de transparencia, o atentar, por ejemplo, o actos presumibles de corrupción. Ya se puede apelar en mérito a ello, o que no haya cumplido con los requisitos establecidos en los documentos de selección, y pese a eso ganó. Y al pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones con el estado de la entidad, se puede firmar. Esos son los dos supuestos. Expedito eso, tenemos 8 días para firmar el contrato. Ahora vamos a ver el tema de los plazos, ¿sí? Y las partes, esto es otro supuesto, ¿sí? Artículo 136 del reglamento, están en la obligación, otorgado la buena pro, de contratar. ¿Sí? La entidad no puede negarse a no contratar. Si no ganó mi favorito, ganó otra persona. Sí, pues. Pero no puedes negarte a contratar. ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es la excepción? Que haya, por ejemplo, existido un recorte presupuestal, ¿sí? Durante el desarrollo del procedimiento de selección, o cuando haya desaparecido la necesidad. Pero eso se tiene que acreditar, y para acreditar esto es bien tranca. Porque todo contrato administrativo, esto es una opinión, algunas opiniones les he dejado para ser un poco más expeditivos, creo, que en relación a cómo razona la OCE, nos dice que todo contrato, desde el momento que se firma, es válido y goza de un principio de eficacia. ¿Qué es la eficacia dentro del ejercicio administrativo? El cumplimiento de este, ¿sí? Y cuenta con una situación, una fuente de obligaciones jurídicamente exigibles a ambas partes. Es la naturaleza del contrato administrativo dentro de la contratación pública. Sí, a ver, por ahí algunas preguntas. A ver, Hugo López nos dice, después de la buena pro, un tercero presenta una nulidad de oficio del proceso por supuesto de mala conformación del comité, siendo monto mayor de 50 UITs. ¿Es posible que la entidad anule así de fácil? Tendría que ver los supuestos, Hugo. No te olvides que la incorrecta conformación del comité es causal de nulidad. La nulidad retrotraerá, ¿no? Pero tendría que analizar, o sea, sería un poco irresponsable de darte una respuesta ahora, ¿no? Sí podría ser posible. Así como me lo planteas, sí sería posible. ¿Sí? Ahora, anular. Una cosa, lo que te tienes que entender, Hugo, que una cosa es la nulidad y otra cosa es la anulación. La anulación vamos a estudiar hoy día. Sí, bajo ciertos supuestos se puede anular el contrato, así ya firmado. Pero lo demás es nulidad. O sea, retrotraes hasta el momento de conformar el comité y de nuevo si lleva proceso de selección. A ver, seguimos avanzando. Algunas cosas que debemos recordar. A ver, te voy a permitir el audio, Hugo. ¿Dónde te encuentras? Hugo López, ¿no? A ver. Listo, Hugo, puedes activar tu audio. Doctor, buenas tardes. Tengo un caso, doctor, que en este lo que estoy planteando, bueno, un tercero solicita la nulidad de un procedimiento cuando se dio la buena pro, ¿Ok? antes de la consentimiento, aduciendo que la conformación del comité está mal hecho. Se trata de una obra de saneamiento por valor de 13 millones. Entonces, el reclamante, que es un tercero, que no es ni postor ni participante, plantea la nulidad en su totalidad porque la comisión está mal conformado, que según él, el comité debía estar conformado por 2 ingenieros o dos arquitectos. Sin en cambio, una de las personas de los 3 miembros, bueno, el de la órgano de contrataciones, un ingeniero civil y un abogado que es especialista en contrataciones y es certificado, se hace.
han conformado. Entonces, a quien lo observan es al abogado, dice, por no estar, formar parte, por no tener conocimiento de la materia según la ley. Hay que revisar la situación de causa. Lo que pasa es que no se va a declarar la nulidad porque este señor lo plantea, sino es que este señor te está dando de conocimiento una situación que puede vulnerar el debido procedimiento. Entonces, en este caso, la nulidad no es por la denuncia, sino es la nulidad de oficio, porque se ha dado una situación atípica, pero hay que ver, ¿sí? Si es que esto es previsible. Ahora, si es que todavía no se ha concluido con el proceso de selección, ¿se podría declarar la nulidad? Sí. Sería bueno, estimado, revisar los antecedentes. Si quieres, después te dejo mi número, me llamas y lo analizamos. Sí, pero bajo el supuesto que tú me planteas, sí, ahora hay que ver bajo qué modalidad de contratación, cuáles son los supuestos del comité de selección y todo ello. O sea, no es tan sencillo, pero sí se podría declarar una nulidad, está previsible. Listo, excelente. Vamos a seguir avanzando. Perfeccionamiento del contrato. El contrato se va a perfeccionar con la suscripción del documento que lo contiene. ¿Sí? Eh, Existen ciertas excepciones en el cual no se necesita un contrato ni de servicios ni de obras, por ejemplo, en dos tipos de procedimientos. En la subasta inversa electrónica, es decir, con la contratación que se da en el marco del Perú Compras y con la adjudicación simplificada para bienes y servicios, ¿sí? Siempre y cuando esto no excedan de los 200.000 soles. Es decir, se puede perfeccionar un contrato sin la necesidad del documento físico, ¿sí? O con la orden de compras, por ejemplo, la que te emite el Perú Compras, ¿sí? O con la orden de servicios, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? La orden de compra en caso de bienes, en la misma adjudicación simplificada, y en la orden de servicios también se pueden dar la adjudicación simplificada, es válido. No acarrea ninguna responsabilidad, se perfecciona de esa manera. Algo que hay que recordar es que este perfeccionamiento de contrato se tiene que registrar en el portal del SEAS. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay algo que debemos observar. Si es que hay un contrato que en el cual, ¿sí? Nos hayamos detectado una firma de un contrato en el cual hay supuestos que por terceros, por los titulares, por la parte del consorcio, por algún allegado, ha habido prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, este contrato es nulo. Es uno de los supuestos en el cual la propia entidad pública puede declarar la anulabilidad de un contrato administrativo. ¿Sí? La pregunta es, para este tipo de supuesto, ¿es necesario que exista un proceso, un procedimiento de contratación pública? Porque esto tiene su análisis bastante interesante. ¿Es necesario, perdón, que exista una denuncia penal o una sentencia penal o una investigación realizada por la Fiscalía o un informe que haya tomado conocimiento de la Contraloría? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. El gran problema en este tipo de casos, en este tipo de anulaciones o de nulidades, no, de nulidades no, de anulación, por haber incurrido en prácticas corruptas, es la probanza. Si a la fiscalía, con toda la maquinaria que tiene, ¿sí? A veces no puede probar actos de corrupción, porque la corrupción es uno de los temas más difíciles de probar en el ejercicio penal. Mis colegas abogados necesitan o saben muy a detalle eso. Entonces, el gran elemento es cómo probamos, ¿no? Que ha habido prácticas corruptas, fraudulentas, no sé, pues que aparezca un video por ahí, que incluso puede ser cuestionable porque puede estar trucado. Un audio. O sea, es un tema que falta una regulación. Sí, yo creo que yo comparto
la postura de algunos tratadistas en la cual se le debería quitar esa facultad de declarar nulo, ¿sí? Por actos o prácticas corruptas, porque a veces se utiliza esto para generar a veces dilaciones innecesarias, ¿no? Después apelan y no hay nada, no hay elemento probatorio, porque te dice incurrido en prácticas corruptas, no te dice incurrido en supuestas prácticas corruptas, un supuesto. O sea, me contaron. Yo tuve un casito bastante interesante en el cual el jefe de obras había grabado, ¿sí? O le habían pasado los audios en el cual le decía, sí, sí, ya te estoy depositando el dinero. Y con eso se declaró y anularon un proceso de contratación o un contrato. Pero después revisaron la data y nunca hubo el depósito, ¿sí? Ambas partes dijeron, no, yo nunca he hablado eso. Entonces, con presupuestos, con especulaciones, con indicios, esto es un gran problema dentro de la regulación de la actuación de la contratación pública, ¿no? Yo creo que el supuesto debería abarcar solamente hasta sentencia firme, ¿no? Muy bien, excelente. Perfeccionamiento del contrato. Cuando hablamos del perfeccionamiento del contrato, estimados amigos, sí es importante señalar que el perfeccionamiento del contrato se va a dar primero, va a establecer ciertos requisitos, ¿no? Ciertos documentos. Por ejemplo, va a contener los documentos del procedimiento de selección que exija, ¿no? Por ejemplo, a veces, recordarán ustedes, antiguamente se pedía la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, pero eso es una barrera burocrática, ya no se obliga, ¿no? O sea, basta revisar el portal del SEACE y ahí te avisan si este señor tiene o no una sanción administrativa. Otro, por ejemplo, podría ser el, las vigencias emitidas por SUNAREP, ¿sí? Por ejemplo, se podría considerar acá las garantías, ¿sí? De las cuales vamos a hablar también. Espero que de verdad habían unas interrupciones y nos hagan el tiempo. Los contratos de consorcio, de ser el caso, cuando existan, el código de cuenta interbancaria, aunque yo también considero que esto es una barrera burocrática, puesto que en la actualidad se puede saber solamente con el RUC cuál es el código de cuenta interbancaria, ¿sí? Cuando ingresas al portal del, del CIAF, ¿no? Aunque habría un problema cuando hay contratos de consorcios, ni eso, ¿ah? Documentos que acreditan que cuenta con la facultad para perfeccionar el contrato cuando corresponda, ¿no? Por ejemplo, la vigencia de poder, por ejemplo, algunos documentos, por ejemplo, podríamos solicitar acá el, la habilitación, ¿no? Del contrato consorcial, ¿no? Aunque ya está prevista anteriormente. Por ejemplo, documentos que acrediten requisitos de calificación sobre capacidad técnica y profesional, es decir, los elementos que te hicieron ganar el proceso, ¿no? Documentos, por ejemplo, que acrediten que tienes en tu propiedad o a tu disposición, ¿sí? Una retroexcavadora, un contrato en el cual hayas firmado, ¿sí? Que un ingeniero te va a prestar servicios a tu empresa. Ya, válido. ¿Sí? Que cuentas con una camioneta para casos fortuitos, que cuentas con un licenciado o especialista en medicina para ver el tema de los planes de seguridad y salud en el trabajo. Ya, también. Son algunos requisitos que se dan para el perfeccionamiento del contrato. Ahora, dentro de los contratos existen cláusulas obligatorias, ¿sí? Cláusulas que sí tienen que existir. Por ejemplo, las cláusulas de las garantías, ¿no? O sea, ¿qué garantía va a entregar? O sea, si va a ser una carta fianza, va a ser un fideicomiso, ¿sí?
O va a haber, por ejemplo, una garantía por adelantos, también se puede dar ese supuesto. Va, por ejemplo, existir una cláusula de anticorrupción, ¿sí? En el cual se establezca la sanción bajo nulidad en caso de que se materialice y se pueda determinar actos de corrupción. Es una cláusula obligatoria dentro de los contratos. La cláusula de solución de controversias, ¿no? La famosa cláusula arbitral, ¿no? En la cual determinas que en caso de discrepancias y de procesos se sujetará a un centro de arbitraje, ¿no? Dependiendo, va a ser ad hoc o institucional, dependiendo. Y también la cláusula de conciliación, puesto que otra forma de resolver conflictos o solucionar conflictos es mediante la conciliación. ¿Sí? Entonces, también es algo que no tiene que salir y es una cláusula obligatoria que sí o sí tiene que existir dentro de los contratos. Y el otro, la resolución por incumplimientos, de la cual vamos a hablar. No voy a tocar algunos temas. O sea, por ejemplo, situaciones atribuibles, ya sea al contratista, al contratante o de caso fortuito, fuerza mayor. Y aquellas cláusulas que identifiquen riesgos, ¿no? O sea, o que puedan previsionar riesgos, por ejemplo, la cláusula de penalidades, que, bueno, estas no están dentro de las obligatorias, pero siempre se establece, más por el formato que se maneja, siempre se establecen las penalidades. Otro ejemplo sería que ciertos contratos por su especialidad requieran cláusulas de uso de materiales tecnológicos certificados. Otro, por ejemplo, el uso de EPPs, ¿no? Certificados para determinadas labores. Es más, esta cláusula se ha ampliado dentro de los procesos de contratación en el marco de la pandemia. Listo, ¿qué más? Plazos para perfeccionar el contrato. O sea, ¿cuál es el plazo que la ley determina para que el contrato se perfeccione? ¿Sí? Primero, desde el consentimiento de la buena pro, 8 días hábiles para presentar los requisitos, de los que hemos hablado, ¿no? De los requisitos para perfeccionar el contrato, es decir, otorgar, por ejemplo, el contrato de consorcio, otorgar los requisitos establecidos en las bases, la cuenta CCI, ¿sí? Y después de eso, 2 días como máximo hábiles siguientes para firmar el contrato o notificar la orden de compra o servicio cuando corresponda, ¿sí? Y a los 2 días, por ejemplo, en el caso de que este señor dentro de estos 8 días presenta requisitos y no hay o ha incumplido con alguno o uno está de manera incorrecta, un nombre, digamos, dentro del contrato de consorcio eh, no coincide con el DNI o no coincide con eh, con el registro o eh, con el documento que acrediten los registros públicos, ¿sí? Tendrá 2 días hábiles para subsanarlo. Luego de esto se suscribe el contrato. Ahora, ¿qué pasa si el postor no perfecciona el contrato por causa imputable a él? ¿Qué pasa? O sea, le doy 8 días y no trae su contrato de consorcio. ¿Qué hacemos? Digamos, ustedes son los jefes de logística, de abastecimiento del órgano de contrataciones. ¿Qué hacen? Le dejamos, le damos 5 días más, le llamamos. ¿Qué dice la regla? Se le, él pierde automáticamente la buena pro. No estoy diciendo que se le resuelve el contrato, no estoy diciendo, no, la norma dice, se le pierde automáticamente la buena pro. Y en este caso, el órgano encargado de las contrataciones requiere al postor que ocupó segundo lugar, ¿sí? Que presente los documentos para perfeccionar el contrato. Si este no cumple, digamos, el segundo que quedó, el órgano encargado declarará desierto el proceso de contratación.
¿Cuál es el plazo para que se convoque, ¿no? El reglamento establece 3 días hábiles, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasa si hay un incumplimiento de la entidad? ¿Qué pasa si la entidad omite, ¿no? Omite firmar el contrato, perfeccionar el contrato. En este caso, ¿sí? La norma establece que cuando la entidad no haya cumplido con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos por ley, el postor ganador de la buena pro puede requerirle, ¿no? Dándole un plazo de 5 días para que cumpla con la firma del contrato. Si vencido el plazo y sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Es decir, señor, no han cumplido con la firma de mi contrato, muchas gracias, me voy. Y eso afecta el interés público. Y no se puede penalizar, no se puede sancionar, porque la responsabilidad es atribuible a la entidad, ¿no? Esto es algunos temas bastante interesantes dentro de la regulación administrativa. Acá les traigo una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, un pronunciamiento sobre el tema de la suscripción de contrato, ¿no? Que básicamente dice, cabe destacar que también que la suscripción del contrato no solamente se concreta con la no suscripción del documento que contiene, sino va de la mano con la falta de realización de actos que preceden a su perfeccionamiento. Es decir, o sea, por ejemplo, omito notificar, omito decirle, darle los 5 días para que él cumpla con firmar el contrato, si fuera el contratista. O como entidad, si me olvido, ¿sí? De solicitarle que subsane. Entonces, en este caso, eh, constituye, ¿sí? También una omisión para ambas partes, ¿no? Esto es una resolución, igual en el material que les estoy enviando, van a encontrar todos estos precedentes, ¿sí? Muy bien. Algo que debemos señalar es en relación al tema del contrato de consorcio. Primero, de acuerdo a la directiva número 05 del 2019 de la OCE, el consorcio es el contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes. ¿Qué podríamos decir? El contrato de consorcio se formaliza mediante un documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes ante un notario, ¿sí? Y dentro de este contrato de consorcio se otorga o se elige a un representante común, ¿sí? Y no tiene, por ejemplo, podríamos decir, eh, validez, esto es un casito que se me presentó, aquellos contratos de consorcio en el cual no se ha determinado a un representante común, ¿sí? O no se tiene bien claro, a veces hacen contratos consorcios medio raros, ¿no? O sea, quien representa, aunque en la actualidad se está estandarizando ese tema también. Yo veía casos, yo recuerdo hace unos años, te presentaban contratos de consorcio que uno representaba, otro cobraba, otro en caso de procedimientos o en caso de disputa se tenía que notificar a él. Una cosa media rara, en caso el contrato que se realizaba con el residente estaba sujeto a una de las empresas. Un tema medio confuso. En la actualidad tiene que estar bien claro, ¿no? Cuáles son las facultades y las funciones que se dan dentro del contrato de consorcio, ¿sí? Entonces, esto es importante, incluso esto trasciende, por ejemplo, la presentación de las ofertas, porque no se olviden que es el área usuaria el que va a determinar, por ejemplo, la cantidad de consorciados que se pueden presentar a un proceso de selección, o puede determinar que no exista consorcio. No, esto no podría determinar, ya cambió esto. Podría determinar cuánto es el porcentaje de participación, ¿sí? En el cual se tiene que, por ejemplo, para participar dentro de las ofertas o dentro de los procesos de contratación, ¿sí? Con promesas de consorcio, basta presentarse con promesas de consorcio, ¿no? En el cual que se tiene que identificar a los integrantes del consorcio,
por ejemplo, el representante, el domicilio común, entre otros. ¿Sí? Eso como un pequeño dato de los contratos de consorcio. ¿Sí? Muy bien, volvamos a nuestro tema. Plazos para el ejecutivo. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, consulta, estimados participantes? ¿Sí, no? ¿Alguien quiere participar? Listo, seguimos avanzando. Plazo de ejecución contractual. El plazo de ejecución contractual primero va a estar determinado dentro del expediente de contratación, ¿no? O dentro del documento que va a regular el requerimiento, en cuánto tiempo se necesita cumplir el contrato, en cuánto tiempo es el plazo de ejecución del contrato, ¿sí? Y también lo vamos a encontrar dentro de las bases. Además, este contrato, ojo, de ejecución no puede ser mayor a 3 años, de acuerdo a la ley de contrataciones. ¿Sí? O sea, el plazo máximo de ejecución contractual es de 3 años. Otro dato importante, por ejemplo, en el tema de las obras o de ejecución de obras, existen contratos sujetos a la supervisión, ¿no? A veces como servicios de supervisión. Ya, en este caso, el contrato primigenio, que es el de ejecución de obras, ¿sí? O a veces también hay supervisiones de servicios, ¿sí? También hay esos supuestos, en la cual existe un servicio principal, por ejemplo, que se ha llevado por una licitación, por un concurso público, 1 millón de soles, un servicio especializado. Vamos a hacer estudios de todos los glaciares de la Cordillera Blanca. Se me ocurre un ejemplo, ¿sí? 2 millones presupuesto, servicios. Pero también podemos buscar un supervisor de servicios, ¿sí? Y que estos contratos de supervisión estarán sujetos al contrato primigenio, ya sea para el contrato de obras o ya sea el contrato de servicios. ¿Sí? Ahora, hay un tema bastante interesante que se puede presentar, y es el tema, por ejemplo, de los arrendamientos de bienes inmuebles. Por cierto, el arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, los contratos de alquiler, conocidos alquiler para los que no son abogados, ¿qué son? ¿Bienes, servicios u obras? ¿O dónde se clasifican o dónde se encuentran estos? Porque también hay una disyuntiva, ¿no? Una discusión. ¿Qué son? ¿O son otra categoría? Digamos, el Poder Judicial requiere, ¿sí? Contratar un local para abrir su módulo de violencia familiar, ¿sí? Entonces, y el monto, el contrato va a ser por 3 años, y el monto que se aproxima son 500.000 por los 3 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué consideramos? Porque es importante determinar si es bien, es servicio o es obra. Es un caso muy especial. ¿Qué se considera? A ver, comentarios, no se peleen, por favor, por contestar, por resolver las preguntas. ¿Qué tipo de proceso llevamos? Porque es importante determinar eso. En este caso, estimados amigos, se va a considerar con los contratos de arrendamiento servicios. ¿Sí? Y existe una excepción, ¿no?, a la regla de los 3 años, puesto que siempre va a haber una inversión por parte de las entidades públicas para condicionar los locales para la finalidad que tú persigues. Le estoy poniendo el caso del Poder Judicial, para su módulo de familia. Entonces, llegó los 3 años, ¿qué hago? Puedes prorrogarlo.
puedes ampliarlo, ¿sí? Es una previsionalidad que solamente está previsto dentro de los contratos, ¿sí? De arrendamiento, ¿no? De bienes muebles. Otro tema que se puede previsible dentro del ejercicio de contratación o de esta actuación de contratación pública es la subcontratación, ¿sí? Ahora, acá también existe un vacío legal, no previsible ni en el reglamento, ni en ninguna directiva, es, primero, te dicen que se puede contratar o subcontratar, perdón, entendiendo la subcontratación como una celebración de contratos entre el contratista y un tercero, ya sea persona natural o jurídica, a fin de que realice actividades correspondientes a la prestación que realizas, ¿sí? Sin embargo, el, el reglamento establece que no se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato. Y la pregunta es, ¿qué son, qué son prestaciones esenciales? Sí, o sea, y no te ha contestado ni el mismo reglamento ni una directiva. Según una obra, ¿qué sería prestación esencial? ¿La ejecución, el transporte? O sea, ¿qué es esencial? Hay una discusión ahí, ¿sí? Y esta se tiene que realizar previa autorización de la entidad, ¿sí? O sea, quien atiende y quien eh, autoriza la subcontratación es la propia entidad. El subcontratista o el contratista solicita, ¿no?, la subcontratación por escrita y de manera previa, dentro de los 5 días hábiles formulado el pedido, la entidad tiene que responder o comunicar su respuesta. Si no se considera o no le responde, el pedido se considera rechazado. ¿Sí? Otro elemento que prevé la subcontratación es que se tiene que dar preferencia a las microempresas y a las pequeñas empresas. Existe una prohibición que no existe la subcontratación para la selección de consultores individuales. Es por su misma naturaleza jurídica, ¿no? O sea, el proceso de selección de consultores individuales escogen a uno, ¿no? Por su capacidad, por su experiencia, por su especialidad, y no es posible que éste se subcontrate. Muy bien, seguimos. Suspensión de plazos. Eh, Cuando hablamos de la suspensión de plazos, ¿sí? Eh, Vamos a decir que por ciertas situaciones, ¿sí?, pueden paralizarse la ejecución de las prestaciones, ¿sí? Esto está previsto en el artículo 142.7, ¿sí? Y es preciso señalar que esta paralización, esta suspensión de plazos, que de por sí también genera una ampliación de plazos, ¿no? O se puede suspender el plazo y cumplir en el plazo establecido, ya va a depender, pero no ocasiona gastos generales o costos directos, ¿sí? Para este tipo de, cuando existe suspensión. Ahora, la suspensión de plazos se va a dar por situaciones que no son atribuibles, ¿sí?, al contratista. Vamos a poner un caso, ejecución de obra. El supervisor de obra, no, el residente de obra, más sus 5 trabajadores dieron positivo a COVID. ¿Qué hacemos? Tenemos que suspender el plazo, pues. O en ese, justo en ese momento, esto pasó mucho en muchos casos, no se recordarán de la suspensión de plazos por el COVID-19, por la declaración de emergencia. Todos los plazos se suspendieron. Y otro efecto que genera la suspensión de plazos, ¿sí?, es la suspensión también del contrato de supervisión. Por otra parte, eh,
se puede dar también una suspensión de plazos, la norma lo prevé, cuando está pendiente el pago de 3 valorizaciones consecutivas. En este caso, la mismo reglamento es nueva, ¿no? Con las modificaciones de las últimas, pagará así los gastos generales, ¿sí? Cuando no se cumpla con el pago de 3 valorizaciones. Entonces, eso también es un supuesto interesante. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner un supuesto de que resolvemos un contrato, vamos a resolver por situaciones atribuibles, por ejemplo, porque llegó al máximo del 10% de la penalidad en la ejecución de obras, ¿sí? O sea, ya se le penalizó por 10, ¿qué corresponde? A resolver el contrato. ¿Y qué pasa con mi supervisor? Entonces, en este caso, se suspende el contrato del supervisor y hasta el momento de que se ejecute, ¿no? Los montos adicionales, los montos que quedan por ejecutar, ¿sí? Por otra empresa, ¿no? Entonces también, y en este caso, será el mismo supervisor quien realiza este tipo de ejecución. Entonces, ese es un supuesto del cual vamos a estudiar dentro de los procesos de contratación pública. ¿Me dejo entender? Muy bien. Vamos a ver otro supuesto. Estoy corriendo un poco porque el tiempo no apremia mucho. Las nulidades de contrato. Primero, las nulidades de un contrato administrativo es una situación que muchos especialistas han opinado que no debería realizarse, ¿sí? Por la misma entidad. Pero en nuestra regulación jurídica peruana está previsto, ¿sí? O sea, se puede declarar la nulidad de los contratos. Y esto dentro de su regulación, ¿sí? Eh, hay que entender, primero, que puede haber declarar nulos, ¿sí? Los actos. Primero, ¿quiénes son los que pueden declarar nulos? ¿No? Vamos a hablar de actos nulos, es decir, dejar sin efectos, ¿sí? Sin sujeto, ¿no? A una controversia que se puede dar. Por ejemplo, lo puede declarar el Tribunal de las Contrataciones del Estado. Puede declarar nulos los actos expedidos que han sido, por ejemplo, otorgados por órganos incompetentes o que contravengan las normas legales. Otro, pueden declarar nulos, ¿sí? El titular del Central de Perú Compras en el caso de los procesos sujetos o que prevén, por ejemplo, los acuerdos eh, o los convenios de acuerdo marco o aquellos que se dan por subasta inversa electrónica, ¿sí? Entonces también, o sea, puede haber una declaración o se puede anular estos contratos. Y otro, la propia entidad puede declarar también esto, por ejemplo, cuando hay transgresión del principio de presunción de veracidad. Por ejemplo, cuando los supuestos que habilitan a la contratación directa no estén previstos o no cumplan los supuestos de contratación directa. ¿Sí? Por ejemplo, no se había declarado una emergencia y tú lo justificas de esa manera. O no se había realizado, por ejemplo, una contratación de entidad a entidad y tú lo justificas así. Ya también puedes declarar la nulidad. Pueden hacer, por ejemplo, de una sentencia consentida del titular, ya sea persona natural o persona jurídica, dentro de un proceso judicial, por ejemplo, de corrupción de funcionarios. O se puede dar por casos de pagos o beneficios derivados o comisiones, ¿sí? Dentro del ejercicio público. Es decir, nos damos cuenta y existe, y llegamos al punto que hace un momento lo habíamos comentado, ¿no? Señor, ¿cómo acredito, ¿no? Que ha habido pagos o intentos de pagos, presuntos actos de corrupción dentro del proceso de contratación?
Entonces, esos son los supuestos que se pueden declarar la nulidad de contratos. Otro, garantías. En el caso de las garantías, esto es un tema bastante interesante. Primero, ¿qué son las garantías? Las garantías se deben entender como ese elemento que va a buscar que el contratista cumpla, ¿sí?, con lo que se ha ofrecido y lo que está regulado como su obligación. La garantía busca que una de las que el contratista del proceso, ya sea para bienes, servicios u obras, ¿sí?, eh, si es que generara algún perjuicio, la entidad tenga la oportunidad, ¿sí?, tenga un elemento objetivo para poder recuperar estas garantías. Ahora, estas garantías, ¿sí?, la misma norma decide que son incondicionales porque tienen que existir, son solidarias, ¿sí?, son irrevocables y son de aplicación automática, es decir, bajo los supuestos de ejecución de garantías, estas se ejecutan sin miedo o sin un cuestionamiento, ¿no?, del contratista. Ahora, la garantía se puede dar mediante cartas fianzas o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la banca, seguros o AFPs, ¿no? Entonces, por lo general, a veces lo dan las bancas, por ejemplo, a veces lo dan ciertas financieras. Uno de los grandes casos comunes, no sé, creo que ya con la formalización normativa y con la responsabilidad administrativa, el tema de las garantías, ¿no? Porque a veces te daban garantías, por ejemplo, cartas fianzas, entidades, cajas, por ejemplo, cajas particulares o a veces te daban empresas financieras que no tenían los fondos para cubrir esos montos. Entonces, ya existe una regulación, ¿no?, sujeta por la misma Superintendencia de Bancas y Seguros. Tienen que acreditar, ¿no?, estas entidades que otorgan cartas fianzas o pólizas de caución que cumplen y pueden prestar, ¿no?, esta garantía a los eh, contratistas. Ahora, los mismos, ¿quién determina la garantía? ¿Sí? Por ejemplo, se determinará la garantía mediante carta, dentro de los mismos documentos del procedimiento de selección, ¿no? Ya sea carta fianza o póliza de caución. Ahí he puesto con un asterisquito, ¿no?, en el tema de que las garantías se honran. Por ejemplo, si hay un supuesto para ejecutar estas garantías, no existe un recurso, no existe una petición aceptable por parte de la empresa o por parte del contratista para no ejecutar esta garantía, ¿sí? Ahora vamos a ver los supuestos de cuándo se ejecutan la garantía. Incluso la empresa que emitió la garantía no se opone, o sea, no hay un recurso de oposición para poder honrar, ¿no?, y para poder ejecutar esta garantía. Hay un caso bastante especial que a veces se confunde con los adelantos, ¿sí? Y que es, en la actualidad mejor se ha regulado sobre las garantías para pequeñas, micro y pequeñas empresas, ¿no? Que dice que en contratos, ya sean de suministro de bienes, ¿sí?, o servicios generales o consultorías en general, ¿sí?, eh, las entidades a las micro y pequeñas empresas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del contrato original, ¿sí? Y en ciertos procedimientos, por ejemplo, en los procedimientos de selección de adjudicación simplificada, existe esta previsión, ¿no? También sé que se puede otorgar como una garantía, es decir, la entidad puede retener, por ejemplo, de una valorización, de un pago que va a realizar,
¿sí? El 10% para que esto sirva de garantía, como una retención. Y los supuestos son, por ejemplo, solamente en procedimientos de selección de adjudicación simplificada y cuando esta ejecución, ¿sí? O sea, esta adjudicación simplificada en ejecución de obras, porque tiene un monto, hasta 1,5 millones, ¿sí? Dure más de 60 días. Ahora, es importante recordar que existe una exigencia para bienes, servicios y consultorías de obras, que los montos sean mayores a 200.000 soles. ¿Sí? En estos casos, sumado, o sea, más de 200.000 soles, se exige las garantías de fiel cumplimiento. Y hasta qué momento se mantienen vigentes, o sea, se tiene que renovar o se prevé la carta de fiel cumplimiento hasta la recepción de la prestación del cargo de contratista. Esto es algo que a veces no entienden las entidades, porque a veces dicen no, hasta la liquidación. No, la norma es expresa, dice hasta el momento de que se recepciona la prestación a cargo del contratista. Listo, vamos a ver otro supuesto. Vamos al caso de los adelantos. En el caso de los adelantos, la entidad solo puede entregar adelantos directos y o por materiales contra la prestación de una garantía emitida por idéntico monto, ¿sí? Es decir, estas garantías, primero, en caso de bienes y servicios, estas no podrían exceder al 30% del monto original. Y en caso de obras existen dos, ¿no? Un adelanto directo que no puede exceder del 10% del monto del contrato. Muy bien, creo que, no sé, creo que el sistema está un poco mal. Ya me quedé en los adelantos, ya, seguimos. ¿Cómo se ejecutan las garantías? Sí, hay que considerar primero que las garantías se van a ejecutar, ¿sí? Cuando el contratista, primer supuesto para ejecutar una garantía, cuando el contratista no hubiera renovado antes de la fecha de vencimiento su garantía. No se olviden que las garantías lo otorgan en plazo. Si es que el contratista no renueva, es una regla bastante interesante, su garantía, ejecutamos la garantía. ¿Sí? O por ejemplo, cuando se resuelve el contrato.
o cuando haya quedado, por ejemplo, consentida esta resolución por un laudo arbitral. El monto de la garantía se ejecuta al 100%, independientemente de la cuantificación del daño, ¿sí? Efectivamente irrogado. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa si por el incumplimiento del contrato la entidad se perjudica con una cuantificación equivalente a cuánto? A 50.000 soles. Pero la garantía de fiel cumplimiento es 200.000. ¿Qué hacemos? ¿Le ejecutamos solamente 50.000? No, toda la garantía. Y esto genera una responsabilidad administrativa también a las empresas. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Dentro del ejercicio de la ejecución o de la actuación contractual, puede haber ciertas modificaciones contractuales. ¿Sí? Es importante recordar que el contrato, sobre todo el contrato administrativo de contratación pública, es eminentemente formal, siendo un supuesto que de modificación deben encontrarse tipificados en la norma. ¿Sí? Eh, Sin embargo, dentro de las modificaciones contractuales que se pueden dar los adicionales y las reducciones, las ampliaciones de plazo, la cesión de posición contractual y otras modificaciones al contrato. Por ejemplo, en el tema de las prestaciones adicionales o reducciones. Por ejemplo, las prestaciones adicionales implican aquellas que no fueron consideradas dentro del contrato original, ¿sí? Pero cuya ejecución resulte indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del contrato. Se pueden dar ciertos supuestos, a veces por omisiones o a veces por situaciones fortuitas, en las cuales dentro, por ejemplo, del expediente de obra, no se previó el contrato, ¿sí? O no se previó determinada partida en una ejecución contractual. En este caso, es importante señalar, ¿sí? Que estas prestaciones pueden ser eh, imprevisibles, es la naturaleza de los adicionales, y en bienes y servicios puede ser hasta el 25% del monto del contrato original, siempre que sean necesarios para alcanzar su finalidad, y en caso de obras hasta el 15% del monto del contrato original. Requiere previa aprobación de la entidad y asignación presupuestal necesaria. ¿Sí? Y esta actualizará, por ejemplo, la garantía. ¿Qué se refiere? ¿Qué pasa si es que en caso de bienes y servicios eh, el monto adicional es equivalente a 100.000 soles o a 200.000 soles? Entonces, esto hará que la garantía también se aumente, ¿sí? Por este monto proporcional, y la entidad dentro de los plazos se hace de conocimiento al contratista, y dentro de los 8 días, ¿sí? Él actualiza, ¿no? Eh, carta, su garantía, ¿no? Hay un tema bastante interesante que se ocasiona a veces en el tema de las controversias. O sea, ¿qué pasa si es que estos adicionales no fueron aprobados, pero igual lo ejecuté y me ha generado un perjuicio económico? El famoso enriquecimiento sin causa o indebido, o el pago de indemnizaciones que se generan por el tema de adicionales no aprobados o con una aprobación parcial. En este caso, ¿sí? Estos no se pueden estar sujetos a las cláusulas de conciliación o arbitraje. Es más, los mismos adicionales no están sujetos al ejercicio de arbitraje o conciliación, sino estarán sujetos al ejercicio de en vía judicial se solucionará esto. ¿Sí? Igual para el enriquecimiento sin causa en los otros supuestos también se da esto. La ampliación de plazo contractual también es una previsión que se va a dar
cuando, por ejemplo, se aprueban adicionales, se pueden dar una ampliación de contratos, porque obviamente en la naturaleza se requiere que se amplíe el contrato, o por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Ya también es otro supuesto en el cual se puede regular el tema de la ampliación de plazo contractual. Por ejemplo, otro que vamos a dar es la cesión de posición contractual, que es un caso muy poco usual dentro de la contratación pública, puesto que procede cuando hay una transferencia de propiedad. Vamos a ponernos en el caso del contrato de arrendamiento, ¿sí? Contratamos, digamos, en el plazo de 3 años con un contratista, con un titular, con una persona natural. ¿Y qué pasa si dentro de este plazo esta persona lo transfiere a un tercero? O digamos por un proceso judicial que nosotros desconocíamos, este llega otro propietario. En este caso es el supuesto en el cual se puede dar una cesión de posición contractual, es decir, cambiar la titularidad del contratista. Porque de manera común o de manera normal dentro de los procesos de contratación pública no puede haber una posición contractual, no está prohibido. Se pueden dar ciertas modificaciones de contrato que no están sujetos al contrato primigenio, ¿sí? Y estos van a derivar o se van a sustentar en hechos sobrevivientes a la prestación de las ofertas, ¿no? A veces queremos agregar, ¿sí? Alguna cláusula de garantía. Por ejemplo, el caso que se dio en algunos supuestos para dar garantías dentro de la regulación de la seguridad y salud en el trabajo, en el marco de la pandemia. Al comienzo fue así. Se modificaron contratos administrativos, no sujetos a la ampliación de plazo. Ya también es previsible. Penalidades, que es el último elemento del cual vamos a hablar, que pueden existir penalidades por moras, que no pueden ser mayores al 10% del monto del contrato primigenio. ¿Qué pasa si es que eh, pasa del 10%? Esto tendrá que resolverse, ¿no? Y además se pueden dar otro tipo de penalidades, por ejemplo, que garantizan el cumplimiento del contrato, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de obras, vamos a poner penalidades por incumplimiento de reglas COVID o por no cumplir con el material, o sea, por traer un material diferente a la ejecución contrato. Le he visto penalidades de ese tipo. O cuando, por ejemplo, el tercero, en caso de que se pueda subcontratar, no cumpla con las condiciones y genere perjuicios a la entidad. También hay una cláusula previsible a esto. Entonces, bueno, el tiempo nos ha ganado, ha habido ciertos elementos que no nos han permitido terminar con la clase de hoy. Ya me avisa la gerencia que a las 7 tienen otra ponencia, pero creo que tenemos una clase pendiente. ¿Sí? Entonces voy a agarrar en la clase pendiente un poco de la resolución de conflictos, voy a agarrar de resolución de contratos, la parte que nos falta sobre el cumplimiento y los pagos de contrato, las recepciones de los servicios, bienes u obras, y será materia de discusión o de análisis en la siguiente clase. Sí, las disculpas del caso, a veces los inconvenientes técnicos se presentan, pero esto no impide que podamos desarrollar. Igual voy a tratar de ver la forma de cómo recuperamos estos temas que nos son pendientes, ¿no? Para el tema de la ejecución o de la etapa de ejecución contractual. Sí, si hay preguntas, dudas o consultas, les voy a pedir que con la confianza del caso me puedan escribir a mi número de teléfono, ¿sí? O si quieren me llaman, no hay problema. Y de esta manera solucionamos, creo que hay consultas de casos particulares y con mucho gusto, o si quieren algún material adicional, lectura, alguna norma, alguna directiva, con mucho gusto se los comparto. Sí, entonces con esto estamos cerrando esta clase, creo que nos vamos a ver también el próximo viernes. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Sí, las diapositivas se las entrego
a la dirección de Cefocap. No se preocupen.